Acá tenemos un par de ejercicios más de extremos locales. El ejercicio número 9. Tenemos la siguiente función. Primero vamos a buscar los puntos críticos, planteando el sistema de ecuación, en el cual cada una de las ecuaciones son las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Hacemos la derivada respecto de x y luego la derivada parcial respecto de y. En este caso también hay una diferencia en cuanto a la metodología para encontrar los puntos críticos. Se recuerdan que yo les dije que la idea fundamental es de plantearles a ustedes o presentarles a ustedes ejercicios que nos obliguen, que nos exijan a elegir caminos distintos para encontrar los puntos críticos. En uno de los ejercicios anteriores teníamos que factorear la primera ecuación y factorear también la segunda y buscar todas las combinaciones tal que el producto sea cero. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es factorear la primera, porque la primera se puede factorear. Obviamente al pasar de acá a acá lo que estamos haciendo es buscando un formato más simple. A la primera la estoy dividiendo por 6 y le estoy sacando factor común x por y. Por eso me queda factor de x más 1 igual a 0. A la segunda, bueno, no la divido por nada porque no hay, ni tampoco saco factor común, no puedo hacer nada. Entonces, lo que voy a hacer, voy a trabajar con esta primera. Y voy a decir cuáles son las alternativas para que esta primera sea igual a 0. Bueno, que el primer factor sea igual a 0, o sea que x sea igual a 0, yo lo catalogué con el número 1. Que y sea igual a 0, acá está con el número 2, si y es igual a 0. Y la tercera es si el tercer factor es igual a 0, si x más 1 es igual a 0. Bueno, luego es algo que digamos cae por su propio peso la resolución del ejercicio, ¿no? Si x es igual a 0, se cumple la primera, pero si x es igual a 0, en la segunda, esto es igual a 0, esto también es igual a 0, entonces ¿qué me queda? 2y igual a 0. Para que 2y sea igual a 0, y tiene que ser igual a 0. Entonces ya encontré el primer punto crítico. x0, y 0. Planteando la segunda alternativa, o sea, si y es igual a 0, la primera es igual a 0, y la segunda, el tercer término va a ser igual a 0. Entonces me va a quedar una ecuación, sería una parábola cúbica, ¿no? En donde lo resolvemos fácilmente sacando factor común x al cuadrado. O sea, factoriándola. Nos queda 2x más 3 igual a 0, y de ahí vamos a ver que tenemos una raíz doble en 0, pero que ya está contemplada, porque esa raíz doble en 0 con y igual a 0 es el punto crítico 1. No nos agrega nada nuevo, digamos, ¿no? La otra posibilidad es cuando es 0 el segundo factor, o sea 2x más 3. Cuando 2x más 3 es igual a 0, significa que x es igual a menos 3 medios, por lo tanto se queda conformado así el segundo punto crítico, que es en x menos 3 medios, y en y 0, que es el punto de partida, fue el punto de partida. La tercera alternativa es cuando el tercer factor de la primera ecuación es igual a 0, o sea cuando x más 1 es igual a 0, o sea, despejando x queda x igual a menos 1. Menos 1 va a ser la abscisa del tercer punto crítico. Si x es igual a menos 1, bueno, yo llevo x igual a menos 1 a la segunda ecuación. O sea, en 2. 2 por, en vez de colocar x al cubo, menos 1 al cubo. Más 3 por x al cuadrado, más 3 por menos 1 al cuadrado. Más 2y. Y despejo y. Bastante elemental, ¿no? Si despejo y, llego que es igual a menos 1 medio. Entonces queda así conformado el tercer punto crítico, que es menos 1, que fue el punto de partida, y menos 1 medio. Y no hay otro punto crítico. Son 3 puntos críticos en este caso. Entonces ya hemos realizado acá el paso A, que es la determinación de los puntos críticos, que son aquellos puntos del dominio para los cuales el gradiente es igual a 0. O sea, derivada direccional en x y en y son rectas que están en un plano horizontal.
Luego pasamos a la formación del hessiano, para la cual nos hace falta los componentes, y sabemos bien que los componentes del hessiano son las derivadas segundas. Entonces lo vamos a hacer, como ya se los vuelvo a repetir, sobre la primera, las derivadas primeras originales, no estas transformadas. Entonces hacemos esto, la derivada segunda de z respecto de x dos veces, 12xy más 6y. La derivada segunda respecto de y, el primer término está en x, el segundo término también, el tercer término da solamente 2. La tercera derivada, bueno, esa es un poquito más larga porque la derivada, lo que derivamos respecto de x, ahora lo derivamos respecto de y. Es 6x cuadrado más 6x. Y se cumple la regla o el teorema de Schwarz, que las derivadas cruzadas son iguales. Bueno, no es tan simple como decir las derivadas cruzadas, tienen que ser derivadas cruzadas y tienen que estar, el orden de derivación de cada una en cada una de las variables tiene que ser la misma, ¿no? Armamos la matriz del hessiano, está todo un poco amontonado acá, como para poder aprovechar la pizarra y el tiempo del video. Tenemos el hessiano, formado por el elemento, la diagonal principal son las derivadas segundas directas, y la diagonal secundaria, los elementos son iguales, y es la derivada cruzada. Si armamos el hessiano, nos queda por sarro el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, de los elementos de la diagonal secundaria, que como son iguales lo puedo exponer al cuadrado. Bueno, acá yo un poco he obviado todo lo que es el cálculo aritmético, que obviamente ustedes en el examen no van a poder obviarlo, pero lo hago porque es algo que desde el punto de vista conceptual no agrega nada. Simplemente tienen que tener tranquilidad, paciencia, resolverlo y repasarlo. Si ustedes valorizan el hessiano para 0, 0, bueno, pueden ver 0, 0, 0, 0, va a ser igual a 0. Ahí tenemos por ahora una incertidumbre. Esto ya vamos a encontrar algún ejercicio en los cuales, como para evacuar esta incertidumbre, lo que tenemos que hacer, eso se explican muy bien en algunos ejemplos que suelen poner los profes del teórico, muy buenos, en los cuales se hace una aproximación al punto, en este caso el punto 0, 0, se hace una aproximación en una dirección, ¿no? Y luego por ejemplo, se aproxima siguiendo x, ¿no? En la dirección de x, y luego en la dirección de y. Y uno ve si realmente la tendencia es que en x aumenta y en y aumenta, bueno, entonces quiere decir que estamos en presencia de un extremo. En cambio, si todavía tendríamos que seguir analizando, pero si ya de movida tenemos que en x aumenta y en y disminuye, o en una dirección aumenta y en otra dirección disminuye, es porque tenemos, sin lugar a dudas, un punto de ensilladura. Bueno, en el punto crítico 2 vamos a tener, si hacemos la evaluación, un valor negativo, por lo tanto es un punto silla, y termina ahí la categorización. En el punto 3, este que tenemos acá, vamos a obtener un valor positivo, eso quiere decir que va a ser un extremo. Y si nosotros analizamos el punto C, que sería analizar el signo de alguna o de las dos, para estar seguro, derivadas segundas directas, de esta o de esta, valuada en el punto menos 1, menos 1 medio, según el signo nos va a decir si es un máximo o un mínimo. Bueno, acá no hace falta evaluar, porque ya 2 es 2, 2 es positivo. Si nosotros evaluásemos esta expresión para x igual a menos 1 y para y igual a menos 1 medio, también nos va a dar positivo. No 2, quizás, pero generalmente no. Lo cierto es que sí nos va a dar positivo. Si no nos da positivo es porque algo hicimos mal en el cálculo de las derivadas. Al ser positivo, eso indica de que estamos en presencia de un mínimo. El punto D, el último, es el reemplazar en la función original z, x e y por menos 1 y menos 1 medio, y el valor de z va a ser menos 1 cuarto. Entonces queda expresado así el mínimo, ¿no? Ese es el ejercicio 9. El ejercicio 10, bueno, también tiene una característica distinta.
Acá calculamos la derivada primera respecto de x. Luego calculamos la derivada primera respecto de y. Ahí le ponemos, acá lo que vamos a hacer es tratar de simplificar un poco la apariencia de la derivada primera respecto de y, dividiéndola toda por 3. Pero después tenemos que tomar la original para hacer la derivada segunda, ¿no? Y acá ya hay un poco de trazabilidad, digamos, sobre cuáles son los pasos a seguir. De 1, yo despejo de acá y de 1, y me queda que es igual a la raíz cúbica de menos 8x al cubo, ¿no? Raíz cuadrada de un número negativo o raíz par de un número negativo no existe, pero raíz impar de un número negativo, por supuesto que existe. Es igual a menos 2x, ¿no? Ahora lo que hacemos es llevar ese menos 2x, acá lo que estamos haciendo es un método de sustitución en definitiva. Llevamos menos 2x, la aplicamos en 2. Entonces colocamos x, en vez de colocar y, colocamos menos 2x, lo elevamos al cuadrado y así seguimos con el resto de la ecuación. Entonces nos va a quedar, como ustedes pueden ver, una parábola cúbica, una ecuación de tercer grado. La ventaja, esto, digamos, digo ventaja porque no tiene término independiente. Si tuviese término independiente tendríamos que ir por Gauss. Pero acá como no tenemos término independiente, sacamos factor común. Primero dividimos todo por 4 para encontrar partir, digamos, con una apariencia mucho más simple, ¿no? Nos queda esta otra expresión, ahí sacamos factor común y ahí analizamos. Bueno, una alternativa es que x sea igual a 0. Y la otra alternativa es que el paréntesis sea igual a 0. X igual a 0, listo. Que el paréntesis sea igual a 0, estamos en una ecuación de segundo grado. No es un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos factorear. Recuerden que todo polinomio de segundo grado, en realidad de grado n, puede ser factoriado por a sub 0, x menos x1 por x menos x2 por x menos punto 1, xn, donde esos valores de xi, x sub i, son las raíces de la función. En este caso aplicamos la fórmula general. Algunos la conocen con otro nombre, pero no interesa. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y de ahí sacan el valor x2, x3. ¿Por qué digo x2, x3? Porque ya le asigné a este x1. Pero les repito, la parte formal, eso la verdad que no me interesa mucho. Pueden llamarle x, x y x, no hay problema. El tema es que la abscisa de un punto crítico va a ser 0. La del otro punto crítico va a ser 1. Y la del otro punto crítico va a ser menos 2. ¿Y luego qué hago? Y bueno, a esta expresión, ven que yo acá saqué un flechazo, ¿no? Menos 2x. Entonces yo pongo y para x que vale 0, bueno, va a valer 0. Para x que vale 1, menos 2 por 1, menos 2, por eso queda menos 2. Y luego menos 2 por menos 2, menos por menos más, y queda 4. Son 3 puntos críticos y no más que eso. Planteamos la derivada segunda de las expresiones originales para tener los elementos del determinante hessiano. Entonces acá vamos a tener respecto de x, tenemos la primera no aplica, 8 por 3, 24x cuadrado. La derivada segunda respecto de y, acá tenemos que tener en cuenta el 3, por lo tanto va a ser 6xy más 6y más 12, la última. Y la derivada cruzada es 3y al cuadrado, se cumple la regla de Schwarz. Armamos el determinante hessiano, nos queda esta expresión. Bueno, yo lo dejé ahí nomás, como para que lo completen ustedes como parte de la ejercitación que voy a subir al final de esta lista de reproducción, ¿no? Acá ustedes arman lo que es el hessiano como el producto de estos dos, menos 9i a la cuarta. Y lo tienen que evaluar para los 3 puntos críticos. Si les da 0, incertidumbre. A analizar, lo veremos en otro ejercicio, como les dije recién, analizando acercarnos al punto por 2 caminos distintos. Si da positivo, estamos en presencia de un extremo, o sea, lo hemos precategorizado. Si da negativo, es un punto de ensilladura, ya queda eso como definido. Y luego lo que vamos a tener que hacer es analizar el signo de 3i cuadrado para cada uno de los puntos, ¿no?
si fuese 0, acá nos va a quedar igual a 0. Ya de movida nos están indicando de que el punto 0, 0 va a ser un punto de incertidumbre por ahora. El punto 2 va a ser menos 2, vamos a tener menos 2 elevado al cuadrado. Tenemos 4 por 3, 12, el 12 no importa, lo que importa es que sea positivo. Al ser positivo quiere decir que ese extremo va a ser un mínimo. Y en el caso de que esto sea un extremo, ¿no? Y el punto crítico 3 va a ser 4, también va a dar positivo. Pero hay que ver, porque probablemente alguno de estos dos puntos acompañe al primero, siendo en su categoría un punto de ensilladura. Ya los próximos ejercicios van a ser de máximos y mínimos condicionados. Y al final vamos a hacer ejercicios, les voy a presentar una ejercitación global de esta lista de reproducción. Con esto que nos está faltando de máximos y mínimos condicionados, estaríamos cubriendo la primera mitad de la materia. O sea que esto es aplicable para los chicos del curso 1H9, no así para los del 2D1 que tenemos con Vivian, ni con los chicos del 2S2. Que eso, bueno, ya cuando tenga la clase con el 2S2 vamos a conversar un poco sobre cuál tiene que ser el grado de avance en vistas al próximo examen de mitad de año.